Hola, buenas tardes a todas y todos ustedes. Hoy, el 27 de septiembre del 2023, tenemos nuestra presentación de la sesión 12ª de este seminario de investigación del grupo desde Temiscira. En esta ocasión se va a presentar el egresado de la licenciatura en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es Víctor Manuel Zelaya Canto, quien nos va a presentar ya un resultado final de su trabajo de investigación, de titulación, que se llama Narraciones silenciosas de una tierra desconocida, libro de cuentos. Y la dinámica de nuestro seminario es que, en primer lugar, nuestro invitado, nuestro egresado, tiene de 20 a 30 minutos para comentar los avances y, en este caso, los resultados de su trabajo. Y en una segunda fase, en este caso, dado que es un trabajo ya terminado, va a ser el asesor, José Luis Gutiérrez Rocha, quien tendrá el uso de la palabra para hacer algunos comentarios, preguntas, una especie de ensayo de defensa oral de su trabajo. Nos acompaña también la doctora Belia Arteaga, miembro de este seminario de investigación. Y bueno, está el chat para que puedan vertir ahí sus comentarios, y si al final hay tiempo, también podemos abrir el micrófono o leer los comentarios para que nuestro invitado pueda comentarlos. Víctor, tienes la palabra. Muy bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a ustedes, a mi asesor José Luis Rocha. Y pues me gustaría presentar pantalla justamente para ¿sí se puede? ¿No puedes? ¿No te deja? Si Ya. no, te convierte en coffee. Ya. Uh-huh. Se está ya presentando, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues la obra con la que, pues el resultado de titulación se llama Narraciones silenciosas de una tierra desconocida. Y bueno, aquí voy a presentar un breve resumen o una sinopsis del libro de cuentos. Y pues va así, ¿no? Es un antropólogo, el profesor Evelyn Nasser, emprende un viaje para buscar la mítica casa que viene y va. Una morada que, según las leyendas, tiene la cualidad de aparecer en lugares insospechados y de mostrarte secretos que nadie conoce. Es en este lugar donde Evelyn Nasser encuentra este libro, Narraciones silenciosas de una tierra desconocida, un volumen que consta de 10 cuentos situados en las tierras de Revenasta. Y bueno, pues Narraciones silenciosas de una tierra desconocida es una antología de cuentos que contiene un mapa donde se desarrollan las historias. De hecho, pues se pensó dentro del mismo mundo las historias, ¿no? Entonces, a lo largo del libro, pues van saliendo los lugares en el mapa. Ese mapa pues, es de mi autoría. Entonces, todo está conformado, ¿no? De una manera en la que pues las historias tienen esos lugares que a lo mejor, no sé, en un cuento hay bosque, ¿no? En un cuento hay otro cuento, por ejemplo, que está a las orillas del mar, ¿no? El libro de cuentas da la introducción a este mundo, que si bien está en un futuro pensado sacar más historias a partir de este mundo, y nos da un atismo de sus lugares, de los personajes que lo habitan, de los seres y de la extraña magia que se encuentra ahí. Y bueno, ese es el índice de los 10 cuentos está, bueno, bajo el árbol de la tercer perpetuo, efímere, que de hecho es el cuento que ahorita voy a mostrar y que me gustaría leérselos. Es muy cortito, es muy cortito. Y va así, efímere. ¿Sí se escucha bien? Nada más una duda. Sí se escucha, pero estás congelado, ¿cierto? Cecilia y José Luis.
O Sí, sea, tu imagen yo a está él no lo congelada. veo. Ajá, yo a él no No, lo yo veo. tampoco. O sea, a lo mejor yo creo que por la presentación, como está ahí en el iPad, entonces Sí. no, yo creo que a lo mejor sí ha pero bueno, bueno, efímero. Lo compré en un lugar lejano cerca de Noc. Si quieren les pongo el mapa. Después de negociar un poco con el vendedor, llegamos a un acuerdo. Seguí las instrucciones tal como venían en la parte de atrás. Deposítelo en un vaso de agua que haya estado en contacto con la luz de la luna. Déjelo reposar todo un día y toda una noche. Duración 3 días. Cuando lo saqué del agua y lo puse sobre la mesa, rompió la cáscara blanda y sacó una de sus manitas azules, después una piernita y enseguida su diminuta cara. Su rostro me impresionó. Era la definición misma de tristeza. Sus ojos caídos me miraron contemplativos. Su mirada melancólica me hizo recordar la soledad humana y la desgracia de estar vivo. Comenzó a llorar una vez que salió por completo del huevo blancuzco. Fue un llanto silencioso. No había gritos ni berrinches como lo habría hecho un bebé. En cambio, hacía gemidos ahogados, como si no quisiera dar molestias con su lamento. Cuando sus lágrimas empapaban su rostro, se pasaba sus manitas para secarse. A veces sacaba su pequeña lengua, rosa, y probaba las lágrimas que se escurrían por su boca. Torcía el gesto y lloraba más. Jamás había visto una criatura tan desdichada como él. La noche de ese mismo día, mientras yo estaba en mi estudio, se acercó y me dijo, por favor, mátame. Había aprendido a hablar con tan solo oírme. Me miró con sus ojos llenos de vacío, llenos de muerte y desolación. Yo no pude sostenerle la mirada. Al ver mi negativa, se fue sin decir nada. Comenzó a rondar por la casa, descubriendo, explorando, y una que otra ocasión lo vi jugando silenciosamente, algo que solamente él entendía, como lo hubiera hecho un niño. Aquella criatura sabía que iba a morir en 3 días. Él se detenía para apreciar un aire nostálgico, cualquier cosa, un florero, una ventana, una flor. Lo hacía como si se despidiera de cada una. Yo lo dejé ser, lo dejé que anduviera por donde quisiera, incluso si rompía, algo no me molestaba. Cuando terminó de explorar, o al menos creyó que ya era suficiente, me pidió un libro. Le dije que tomara el que quisiera. Tomaba los libros con mucha dificultad, porque sus manitas apenas lograban sostener el peso completo de los libros. Se ayudaba con todo su cuerpo para cargarlos. Leyó casi toda mi biblioteca en una noche, todos los autores clásicos hasta los más vanguardistas. Leyó todas las novelas y cuentos, ensayos y poesía. Disfrutó la novela de fantasía, de amor, y no paraba de reír con la literatura de terror. A veces se sentaba en la mesa de la cocina, viendo hacia la ventana, y contemplaba cómo caían las hojas de otoño, cómo el viento frío entraba y chocaba con su cuerpo. Conocía su destino y lloraba todo el tiempo. La segunda noche volvió a pedirme que lo matara. Lo llevé a la cama y le leí un cuento hasta que se quedó dormido. Su último día lo pasé jugando con él. No hubo ni una sola lágrima en todo ese tiempo. En la noche, mientras cenábamos un cóctel de frutas, murió de repente entre un sollozo y un pequeño grito de dolor, dejando una ciruela a medio comer. Fue la última vez que compré algo así. Y pues bueno, justamente, ¿no? Eh, el libro, ¿no? Tiene la obra tiene este tipo de cuentos, ¿no? Por ejemplo, pues no es de terror, pero algunos se van del lado de terror. Muchos de ellos tienen criaturas, ¿no? Fantásticas. Y bueno, la poética de la obra se basó en 5 temas, ¿no? Que una es la intertextualidad en la obra, en Narraciones silenciosas de una tierra desconocida. La segunda fue lo maravilloso en la obra. La tercera fue el cuento de terror en México, ¿no? La tradición cuentística del cuento de terror en México. El espacio, ¿no? Los espacios de los cuentos. Y por último, pues las voces del relato, ¿no? Pues la maquinaria que pues da, ¿no? La voz a los cuentos. Y bueno,
En la intertextualidad de narraciones silenciosas, pues usaron varias bibliografías, ¿no? Entre ellos Julia Kristeva, Gerald Llenes, un poquito más actual, ¿no? Alfonso Macedo Rodríguez, y aunque no es, son autores intertextuales, también en el área, ¿no? De los paratextos, esos son los libros de mapas literarios, Tierras Imaginarias de Escritores. Y bueno, en este apartado, justamente en la intertextualidad, la obra toma muchos elementos, ¿no? de intertextuales, que pues si recordamos, ¿no? Una cita de Julia Kristeva, y cito: todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto, ¿no? O igual como diría Gerald Llenes, la imitación es transformación. También aclaraba que era preciso, Gerald Llenes, adquirir un dominio, ¿no? Al menos parcial de lo que se quería imitar, pues para poder transformarlo. Y bueno, esto, la obra justamente toma muchas referencias por ejemplo, los arquetipos, ¿no? De la literatura. Hay muchos personajes en el libro de cuentos que, por ejemplo, toman el arquetipo del sabio o del mago, por ejemplo. Hay un cuento que se llama El Hacedor de Historias en la obra, que justamente toma, ¿no? De arquetipo de mago al mago Goethe de Terramar. Y, por ejemplo, en el cuento que acabo de leer, toma de elemento al arquetipo del monstruo, ¿no? Y no solo del monstruo, sino del monstruo incomprendido o del monstruo trágico, como lo podría ser el monstruo de Frankenstein, ¿no? Y bueno, también toma elementos de la literatura clásica, ¿no? De fantasía, que es justamente tener un mapa, ¿no? Estos paratextos que justamente remiten, ¿no? Que ayudan al mundo a construirse, ¿no? Entonces, y justamente algo que dice Alfonso Macedo Rodríguez en la intertextualidad, curso de disciplinas humanísticas, dice que una de las condiciones para que la intertextualidad pues sea efectiva o sea plenamente, gracias, sea que el lector tenga pues ese acervo cultural, ¿no? Para reconocer esa referencia de alguna manera, ¿no? Para que también funcione esa intertextualidad, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarme y no comerme el tiempo en la intertextualidad, pues para lo maravilloso también se citaron autores como Todorov, también Juan Pablo Morales Trigueros, en un ensayo que hace muy bien en delimitar lo que es lo maravilloso, y pues a Lauro Zavala, ¿no? Recordemos que para Todorov los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular en los personajes. Y bueno, es justamente eso, es lo que en el personaje de mi cuento no provoca ninguna reacción, ¿no? O algún espanto que un ser así exista, ¿no? En el mundo. Entonces, ese es uno de las pistas o de las huellas, ¿no? Que podemos identificar en ese cuento, vaya. Y digo, lo que también hace lo maravilloso es que justamente tiene esta cuestión de Juan Pablo Trigueros hace una sección, ¿no? de varios lineamientos de lo maravilloso, ¿no? Que los delimita, y no sé, por ejemplo, hay de la realidad a la maravilla, ¿no? De la maravilla a la realidad. La maravilla es parte de la realidad, ¿no? O un solo mundo maravilloso. Y un solo mundo maravilloso justamente es en donde se queda
situado, ¿no? Mi mundo que se llama Revenación. Hay una pista también más, una huella más, que justamente habla del final, ¿no? De este cuento, que justamente dice, fue la última vez que compré algo así, ¿no? Este elemento en efímero, justamente, explica, bueno, lo delata, ¿no? Que están dentro de un mundo maravilloso. Disculpen si voy muy rápido. La verdad no sé cuánto tiempo tengo. ¿Me siguen escuchando? Sí, vas bien. Sí, vas ¿Sí? bien, Okay. Víctor. 8 Tú tómalo con minutos calma. más. Sí. Bueno, 8 minutos, perfecto. Bueno, y digo, me gusta mucho este tema de lo maravilloso. La verdad, creo que mi asesor lo pudo corroborar, ¿no? Porque en este sí me extiendo, pero las delimitaciones justamente de lo maravilloso se reflejan en mi obra porque a pesar de que sí, evidentemente, yo creo que el tópico, ¿no? De los mundos maravillosos es pues la Edad Media, ¿no? Aquí, en el prólogo de este libro, justamente no se sitúa en Edad Media, ¿no? Se sitúa en una especie como de modernidad de los principios de la revolución industrial. Entonces, también por ese lado he tratado como de darle ese giro. Pero bueno, el punto de aquí es que el cuento de terror mexicano, justamente también los cuentos remiten a, a toda esta tradición cuentística, ¿no? De los autores como por ejemplo puede ser Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, ¿no? Aquí mis referencias fue un texto que se llama Manifestaciones ficcionales del terror, el gótico contemporáneo de las Américas, de Inés Ortiz Alonso Collada, y ella menciona algo muy interesante, que un arquetipo de lo gótico es que se presenten seres de naturaleza ambigua, ¿no? Que se configuran como encarnaciones del mal, que aunque en este caso no es una configuración del mal ni ser, ¿no? De efímera, sí es de naturaleza ambigua, ¿no? Y podemos remitir justamente a todos estos textos de Amparo Dávila, de Guadalupe Dueñas, donde los seres son, son ambiguos, ¿no? Recordemos el cuento del huésped, de alta cocina también, ¿no? Estos seres que cocinan en una olla, ¿no? Que no se sabe realmente qué son, o el huésped este ser que trae el esposo de la protagonista, que no sabemos realmente, ¿no? Ay, disculpen un cambio. Que no sabemos realmente cómo se configura, ¿no? El monstruo. Pero eh, esto es justamente es una manera en la que también se caracteriza esta narrativa, justamente de no decir bien cómo se describe el monstruo, porque justamente hacen que el lector sea partícipe a rellenar esos espacios huecos de los monstruos y así el lector tenga su propia concepción del monstruo, ¿no? Entonces, también en este libro, justamente también habitan muchos seres, ¿no? De naturaleza ambigua, pero también se presentan monstruos hechos y derechos, ¿no? Recordemos los autores, ¿no? Justamente autores mexicanos como Beth, por ejemplo, con Ojos de Lagarto, justamente también en la literatura mexicana se han presentado monstruos, ¿no? Donde irrumpen esta realidad. Y bueno, también se generaron justamente los espacios narrativos. Justamente una parte importante de la concepción de mis cuentos son los espacios narrativos
su manera en cómo se desenvuelven con los personajes, ¿no? Vitagliano, perdón, dice que el espacio debe ser particularizado para los personajes y para la historia que se va a narrar y no un escenario cualquiera, aunque resulte sugerente por sí mismo. Es decir, que, por ejemplo, el espacio, por ejemplo, en Efímera, aunque el narrador no tiene grandes diálogos o un gran espacio, ¿no? Para, mejor dicho, una gran descripción para los espacios, sí se pueden ver, ¿no? Algunas señales que, por ejemplo, el ser efímero, está en la biblioteca, ¿no? Pero esta biblioteca parece ser no tener luz, ¿no? Está como muy desolada, pero también está como este espacio que él se encuentra viendo hacia la ventana, ¿no? Entonces hay una línea, ¿no? Entre los claros y los oscuros. Y también está Kema Yuch, dice que la relación del espacio con el personaje es manifiesta porque puede reflejar, aclarar o justificar el ánimo de los personajes, ¿no? Entonces es justamente, ¿no?, lo que ocurre en el cuento, que tiene esta cualidad de describir un poco, ¿no?, sin palabras, lo que están sintiendo los personajes. Y aquí me gustaría justamente, bueno, ya para pasar al siguiente punto, me gustaría justamente mencionar una reflexión que hizo mi profesor Rocha, que se me hizo muy interesante, que las personas que nacieron entre los 80, ¿no? Tienden a describir los espacios primero por el sonido, ¿no? Porque lo que reflexionaba, ¿no?, mi asesor, es que justamente tiene que su primera interacción con las historias fue a lo mejor la radio, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, soy de los 90, entonces lo primero que me entró a mí fue las historias de la televisión, ¿no? Me entró por los ojos, ¿no? Entonces mis espacios, por ejemplo, tienden a tener espacios como escenográficos, ¿no? Casi cinematográficos, que justamente es lo que yo, me hizo mucho sentido, ¿no?, su comentario, porque sí es cierto, muchas de las veces, pienso primero en el escenario donde se va a representar el cuento y ya después pongo a los actores. Y bueno, ya por último, en voces del relato, esa es la bibliografía, ¿no? Alberto Paredes, la verdad me dio muchas luces en cuanto a seccionar, ¿no?, las voces narrativas, y habla justamente de que bueno, las voces del relato pues es la maquinaria, ¿no?, con la que se va a contar la historia, y uno tiene que saber cuánto puede saber el personaje y cuánto no debe saber el personaje. Entonces, lo que mencionan es que justamente las historias de terror funcionan un poco mejor, no generalizo, pero funcionan un poco mejor con historias, con voces, perdón, en primera persona. Y esto es justamente como para delimitar un poco, ¿no?, la percepción del personaje, ¿no?, también la información. Y Alberto Paredes identifica dos voces en primera persona, ¿no?, que es un narrador en primera persona estático y un narrador en primera persona evolutivo. Mi personaje en Efímera es un primera persona estático, porque él empieza a narrar desde un punto. Su juicio ya no va a cambiar, ¿no? Entonces, la primera persona también tiene la cualidad que puede sugerir varias cosas debido a la percepción del propio personaje, que aunque aquí no es mi caso, ¿no?, que aquí sí existe el ser hecho y derecho, en algunos casos no.
por ejemplo, en El corazón del autor de Edgar Allan Poe, no sabemos si el protagonista que mata al anciano, en verdad está escuchando los latidos del corazón del anciano abajo de las maderas, este, o se lo está imaginando, ¿no? Entonces, a lo largo pues de toda la obra, en los 10 cuentos, también trato de cambiar la voz dependiendo de lo que necesite el relato, ¿no? Hay terceras personas omnisapientes, terceras personas avec, perdón, hay falsas terceras personas también en el libro de cuentos, segundas personas también hay, ¿no? Y bueno, espero haber dado algunos puntos importantes en lo que fue la realización de mi poética. Realmente, digo, además de eso, la concepción de las historias y demás, pues justamente, ahora sí que repitiendo un poco, se pensaron justamente para formar un mundo, tal y como lo hizo, pues sí, lo hizo Lovecraft, ¿no? Que él no escribió ninguna novela, pero hizo un universo a partir de sus historias, ¿no? Hizo un universo a partir hizo de hecho un catálogo de monstruos, ¿no? Justamente, y es lo que se trata, de ser, ¿no? En este libro. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y ahora le damos la palabra al asesor, José Luis Gutiérrez Rocha, y pueden ir poniendo también sus comentarios en el chat. Muchas gracias, Víctor. José Luis. Gracias. Bien tu presentación, Víctor, ¿no? Muy técnica, ni pareces creador literario, ¿no? Pero precisamente por eso quisiéramos, además de esta parte, digamos, muy técnica, muy narratológica, pues, quisiéramos saber, por ejemplo, muy rápidamente, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo es que desde la creación literaria lograste, por ejemplo, homologar, ¿no? Todos esos elementos narratológicos, homologarlos para que tus cuentos fueran, digamos, parte de un mismo, ¿no? De un mismo universo, de un mismo sistema, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, pues, tú te empeñas en asustarnos con tus cuentos, pero no es así, ¿no? Es decir, son cuentos más hacia lo maravilloso, ¿no? Es decir, un terror maravilloso, pues, ¿no? Pero nos interesa eso, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo lograste, ¿no? Toda esta parte teórica, homologarla para que tus cuentos fueran parte de este mismo universo? ¿Qué es lo que hiciste? Pues ciertamente, de hecho, pues en general ahora sí que yo ya tenía el mundo. En general, yo fui solamente rellenando espacios, ¿no? Justamente, fue rellenando espacios en cuestión de que empecé, ¿no? Empezaba a escribir y pensando en algún espacio, ¿no? Que hubiera en este mundo, fui creándolos, ¿no? De hecho, en el prólogo da ciertas, ¿no? Pistas de lo que, pues de lo extenso del mundo. De hecho, no sé, creo que estoy perdiendo. Estamos bien. ¿Me escuchas? Tú sigue. Ok. Y bueno, en general, creo que lo pensé a partir, creo que también de lo que decía de Lovecraft, ¿no? De hacer un mundo a partir de relatos, pero también lo pensé
a partir de justamente este autor Ray Bradbury, tiene un cuento que se llama La bruja de octubre, algo así se llama. Y justamente a partir de ese cuento empieza a crear ciertos personajes para una novela, ¿no? Entonces, lo que pretende este cuento, este cuentario, es que justamente tenga esa solidez para que se pueda presentar ciertas historias que vayan bifurcando ciertas historias, ¿no? A partir de ese mundo, vaya. Sí, digamos que es un cuentario muy sólido, ¿no? Muy integral, pues, ¿no? Incluso también los personajes, ¿no? Los personajes mayormente pertenecen al mundo de lo maravilloso, pero son personajes, como tú lo dijiste, son personajes arquetípicos que, por ejemplo, encarnan la finitud, ¿no? Pero también encarnan la maldad y encarnan la bondad, ¿no? También encarnan este sentimiento paterno, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera encarnan la tristeza. En ese sentido, digamos, pues, tus personajes son muy arquetípicos en ese sentido, pues, ¿no? Estos arquetipos son, digámoslo así, las preocupaciones poéticas de tu cuentario, o son solamente algunos elementos que, como también dices tú, piensas desarrollar más adelante. Pues justamente creo que el hecho de que he tratado de jugar también mucho con los arquetipos de las historias clásicas. Y, por ejemplo, en un cuento, pongo a un mago que no hace magia, ¿no? Pero en algún momento sí lo hace, ¿no? Pongo a este ser que fue el que leí, que no da miedo, ¿no? Es algo sobrenatural, pero en realidad está buscando transmitir otra cosa, ¿no? Está buscando transmitir, pues, la fatalidad, ¿no? De la vida, incluso. Y a lo largo, pues, de los cuentos, que por la mayoría tienen una especie como de cadencia triste, de tristeza, ¿no? Que tienen una especie como de tema melancólico. Creo que en general todos tienen un tono muy melancólico. Creo que busco explorar justamente esta debilidad, ¿no? Humana ante la muerte, ante ya sea muerte del propio protagonista, ¿no? O pérdida del protagonista, ¿no? Pero también creo que encuentro refugio, ¿no? En los monstruos, ¿no? Que se acercan y comen niños, por ejemplo. Creo que también es una manera de representar a lo mejor lugares que existieron y que ya no existen, ¿no? Y bueno, así como usted lo comentaba, igual en los arquetipos, justamente trato como de generar pues esta magia, justamente ya sea la del mago, que sea una magia más real, ¿no? Que sea una magia que no sea despilfarrar hechizos hecha y derecha, sino que tenga ciertamente un valor, ¿no? Y un precio esa magia, ¿no? Esa magia en las historias, ¿no? Entonces, en mi mundo sí cuesta la magia, o sea, no cualquiera puede ser mago o tener alguna cualidad mágica, pero sí se puede hacer, pero tiene un costo, ¿no? Y esto va ligado justamente a, pues, una nueva literatura que no es ni tan nueva, ¿no? Pero que ahorita justamente está en el ojo, que es justamente toda esta literatura de
pues se le considera juvenil, ¿no? Es como El nombre del viento, El aprendiz del asesino, bueno, el ejemplo más claro, Juego de Tronos, ¿no? Todas estas obras, ¿no? La magia pesa, ¿no? La magia tiene un peso y tiene un peso por hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido a la pregunta. Sí, ya para terminar, la última pregunta, que hablabas hace rato de la configuración de los espacios, que decías pues que los espacios incluso tienen cierta animidad, pues, y algunas apreciaciones de los teóricos de la literatura maravillosa mencionan que en realidad los espacios de la literatura maravillosa son en realidad reductos de la psique, ¿no? De los autores, ¿no? En realidad son representaciones de los espacios emocionales de quien escribe, y es, digamos, es una beta, no es la única propuesta. Pero a mí me parece que en los espacios que tú dibujas en tu literatura hay un elemento musical muy importante. Es decir, sí existe la música, es decir, suena al piano, pues, es decir, hay una serie de impulsos musicales, pero no solamente eso, ¿no? Sino también el uso de la voz, cómo hablan las personas. Y eso a mí me parece muy interesante en tu literatura, cómo los espacios no solamente se ven, ¿no? Sino suenan de una manera. A pesar de que no hables, digamos, de música en sí, y a pesar de que no le pongas soundtrack, digámoslo de esa manera, pero sí son muy sonoros, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, muy melifluos. Y eso me parece que es no solamente interesante, sino una aportación de tu poética hacia los espacios de tus cuentos, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, pues en general trato de que la narrativa tenga una cierta musicalidad para que, no sé, me gusta en la manera en la que decía, creo que era Hemingway, ¿no? No recuerdo el autor que dijo que para que de verdad escribieras, ¿no? Y que tu literatura sonara bien, tenías que leerla en voz alta, ¿no? Entonces yo casi siempre trato de hacer eso, ¿no? Trato de que suene bien en lectura en voz alta, ¿no? Y creo que también creo que el libro trata como de preocuparse en la manera en la que se presenta la magia, porque justamente cuando aparece algo, un acto mágico, aparece algo, la escritura es un poco más melodiosa, es un poco más poética, incluso se va a esa rama, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde, a mi gusto, en la narrativa, ahí reside siempre la magia, ¿no? En la manera en la que, cómo está descrito incluso cualquier acto, ¿no? Tú puedes describir cualquier acto, sea muy simple, pero si lo escribes de una manera específica, ¿no? De una manera que al lector le haga parecer que sí, a lo mejor estoy tomando un té, pero a lo mejor en la manera en la que está narrado eso, puede decir el lector, hay algo aquí más, ¿no? Hay algo aquí que no están diciendo, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Y esto lo tiene mucho Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss, que justamente cuando aparece la magia, cuando él nombra al viento, el protagonista, aparece una lírica muy sabrosa que es una manera de presentar la magia, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Lo que usted mencionaba igual, y creo que el cuento al que se estaba refiriendo justamente del pianista, justamente está construido, ¿no? Más o menos de esa manera, ¿no? En la que la música
aunque hay música literal en el, en el cuento, también hay música en las palabras, en cómo está construido, ¿no? Y me parece que ahí puede vivir la magia, ¿no? Lo sobrenatural, ¿no? Y ¿por qué no? También el terror, ¿no? Entonces, pues eso sería. Gracias, Víctor. Vamos a ver los comentarios de nuestro afamado público, qué es lo que te preguntan. Bueno, muchas gracias, Víctor, y también José Luis por pues tan amable ensayo de examen profesional. La verdad, uno aquí en la UNAM pues no está acostumbrado a tanta amabilidad. Y bueno, pues obviamente reconocer el trabajo de Víctor y también saber cómo se trabaja una disciplina de este tipo, cómo se presentan estos resultados. Ahora que han estado viniendo candidatos a rector, por ejemplo, se está proponiendo bueno, entre estas diversas propuestas, una licenciatura justamente en escritura, ¿no? Tenemos algunos diplomados de creación literaria que están, pues haciendo algunos pues, trabajos incipientes y han tenido mucho éxito. Y creo que es una disciplina que mucha gente le gustaría estudiar y nosotros, por lo menos en nuestra licenciatura en clásicas, no tenemos esa formación, aunque sí hay muchos intereses, ¿no? A mí me gustó mucho cómo desarrollaste tu investigación, Víctor, y yo bueno, yo me interesa mucho el estudio del espacio, y ahora que presentaste el mapa y que presentaste el índice, me gustaría, yo no sé si tú hiciste ese mapa, si ese mapa es un mapa, y me gustaría ver cómo lo hiciste, o sea, que nos cuentes cómo fue ese proceso creativo, pues a nosotros, a mí, por ejemplo, que soy neófita en este asunto de la creación literaria, ¿no? Pues la creación del mapa, a mí me gusta dibujar mapas. En general dibujo mapas de muchas cosas, ¿no? Y cada vez que un mapa, un mundo se aparece, trato de dibujar un mapa, ¿no? Porque también es como una especie de brújula, una especie de, decía Úrsula K. Le Guin en Cuentos de Terramar, que el mapa, ella es autora de Un mago de Terramar. De hecho, es una pentalogía, ¿no? Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán, Una costa lejana. No me acuerdo cómo se llaman los últimos dos libros. El último se llama El otro viento. Y tiene un libro que se llama Cuentos de Terramar. Y este libro es uno de los únicos libros de cuentos que contienen mapas, ¿no? Y lo que ella mencionaba en su prólogo era que ella había dejado de escribir la saga de Terramar durante un ratote, porque ella también era escritora de ciencia ficción, y menciona que al momento de regresar ella a Terramar, a su propio mundo, descubrió que había lugares que no había explorado ella, ¿no? Ella en su propio mundo, que Terramar había cambiado también, ¿no? Había evolucionado. Entonces, lo que dice es que ella se metió a esos lugares en blanco, ¿no? A esos espacios en blanco que hay en los mapas. Dijo, ¿qué pudo haber pasado aquí? ¿No? ¿Qué pudo haber pasado en el norte hasta arriba? ¿No? ¿O qué pudo haber pasado en este mismo reino, pero años antes? ¿No? Es lo que habla, que justamente a ella le dio esa pausa para poder también desarrollar más historias dentro de su propio mundo. Entonces, también bajo esta lógica, Tolkien, también antes que Úrsula, pues digo, creo que todos conocemos, o al menos hemos visto un mapa, ¿no? de Tolkien, y el señor lo que hacía era primero dibujar un mapa. O sea, él empezaba con el mapa, ¿no? Decía, aquí está Rivendell y acá abajo está la comarca, ¿no? Y lo que él decía es que justamente
él no podía visualizar una historia sin antes un mapa. Y bueno, bajo esta lógica justamente también traté, ¿no? De rellenar esos espacios en blanco, ¿no? Que si bien yo ya tenía ya la historia armada, ¿no? Ya tenía la historia armada y sabía que pertenecía a ese mundo, ¿no? Porque se presentaban varias cosas y yo decía, bueno, a lo mejor esto pertenece a otra parte, porque creo que un problema de mi generación es que todo lo quiere poner dentro de un mismo mundo, ¿no? O dentro de un mismo universo, ¿no? Y eso se ha representado en un buen de cosas, ¿no? Ahorita los multiversos, ahorita todo eso está como muy en boga, ¿no? Pero realmente se puede lograr efectos muy padres, ¿no? Para aquellos que también les gusta dejar secretos dentro de las historias, ¿no? A mí me gusta dejar secretos dentro de las historias que cuando a lo mejor en algún futuro, ¿no? Digan, ay, es que yo leí Narraciones Silenciosas de una Tierra Desconocida, pero en tal cuenta aparece esto en tal parte, y a lo mejor en otra parte, porque así tenga algunas cosas, ¿no? Se dé cuenta el lector, ah, mira, este punto ya se mencionó en esta parte, ¿no? A mí me encanta encontrar este tipo de huevos de oro en la literatura. Me encanta, me encanta. En videojuegos, en los videojuegos se llama Easter egg, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque es como una manera como de recompensar un poquito al lector, ¿no? Y hacer también un poquito más amplio el mundo también, ¿no? Entonces, la concepción del mapa, pues lo hice justamente en dibujo digital. Bueno, primero fue físicamente, me hubiera traído después. Lo hice físicamente, ¿no? Lo digitalicé, empecé a primero a meterme a tutoriales de YouTube en dibujo digital. Ahí se lograron algunas cosas y y pues no en general a mí me gustaría también ilustrar la casa, que de hecho aparece también al principio, también es de mi autoría. Me gusta, ¿no? Me gusta ilustrar, ¿no? ¿Y la En general, ilustración de Efímere también es tuya? la ilustración de Efímera me la hizo un amigo. Ah, Esa me la hizo un amigo porque a él le encanta ese cuento. Y dice, así lo voy a dibujar, lo dibujo como yo me lo imagino, ¿no? Y creo que también una de esas cualidades que tiene ese cuento, ¿no? Que tú te lo puedes imaginar como tú quieras. Y lo dudé, de hecho dudé en ponerle en la presentación, dije, para no quitarle, ¿no? Pero dije, bueno, también para que no se vea en blanco, ¿no? La presentación. Pero bueno, en general la concepción de los mapas ayuda bastante a narrar. En general, ese paratexto, que es el mapa, es realmente una ayuda infalible, al menos para mí, para crear una historia, lo que sea, lo que sea. muchas gracias, Víctor. Hay un comentario, bueno, de Ale, que dice, muchas felicidades por tu trabajo de producción textual, tu mapa está increíble, qué lástima que lo vimos muy poco. Tu forma de trabajo que me da la impresión que está inspirado en Lovecraft, o es posible que en autores de la misma línea, como acabas de mencionar a Bradbury, también me recuerda al proceso de creación y escritura de, bueno, pues claro, todo lo que justo también nos acaba de decir, ¿no? De Tolkien. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Sí, yo. Gracias, Víctor, por la presentación. Este espacio que queremos como muy amorosamente mantener Cecilia, Olivia y Ale, que nos ayuda un montón, pues se nutre de ustedes, los que se atreven o que les dan ganas de venir aquí a presentar sus avances. Creo que es la primera vez que se presenta una tesis totalmente terminada. Sí ha habido presentaciones así de las últimas correcciones, es la primera vez, entonces yo le decía a Cecilia y a José Luis, pues no tiene mucho caso como hacerte preguntas porque nada más te vamos a meter ruido que ya no puedes cambiar nada antes de que tus lectores te contesten, ¿no? Que ya presionen a ese último.
Y yo, pues bueno, yo soy las dos, yo soy la UACM y soy la UNAM. Y en efecto esto es muy amoroso, Cecilia, porque pues está nada más el asesor. Pero en los exámenes, pues no todo mundo es amoroso. Y por ahí va mi participación, Víctor, que me parece que no contestaste tan adecuadamente la pregunta que te hizo José Luis. Digamos que para creación literaria yo no soy de creación, pero he dirigido tesis de creación y he estado en exámenes de creación. Para los creadores, no los creadores, para los profesores, los sinodales, pues, es súper importante la relación entre tu obra y la poética, que fue la primera pregunta que te hizo José Luis. Y yo no sé si no estabas como muy preparado o te agarró así y entonces como que no lo aterrizaste mucho. A mí me parece que te faltó aterrizar un poco más, pero no te pido que me lo aterrices ahora, porque incluso con las respuestas que le diste a Cecilia y con las otras dos de José Luis, abonan un montón. Pero bueno, si te llega a hacer José Luis esa pregunta en el examen, intenta ahondar un poco más, como esta relación, es decir, tú desde un principio pensaste todos los elementos que analizaste en tu poética, o ya teniendo los cuentos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer los cuentos? ¿Fue de un hilo? ¿Fueron más bien como de años? Y al final dijiste, pues bueno, más bien todo esto lo puedo englobar en un mapa que me voy a inventar ahorita, o como dijiste, primero te inventaste, etcétera. Te digo, no me lo cuentes ahora, no es necesario porque además sí abonaste mucho con lo que le contestaste a Cecilia, pero siento que por ahí a lo mejor sí se puede volver no amable, ¿verdad? El examen, que no sé a quién me hayan elegido, pero bueno, para que siga siendo amable, ¿no? Muchas felicidades. A mí, la verdad, me gustaría mucho leer el texto. Ah, oye, ¿y vas a meter la imagen de efímere a tu tesis? No. Pues sí, no, no creo, la verdad no, porque también creo que si no, tendría que ilustrar todos los otros textos, que, Claro. o sea, como que quedaría mochito, ¿no? Entonces, yo pienso que en algún momento sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría tener todo ilustrado, la verdad. Este, por ejemplo, nada más rápido, por ejemplo, ahorita en el Fondo de Cultura Económica ilustraron el huésped. Salió una versión ilustrada del huésped muy padre, muy padre. Bueno, y otros relatos de Amparo Dávila, pero pues a mí me encanta ese cuento, ¿no? Pero cuando lo ilustraron al huésped, lo odié. Espero y no me maten aquí porque estoy en el Fondo de Cultura Económica. Este, pero yo lo odié, ¿no? Odié que le dieran esa imagen al huésped, porque aparte no es nada atinada, no sé quién lo ilustró, pero es lo que yo no quiero, justamente, ¿no? Que se rompa esta fantasía, ¿no? Que se rompa esta imagen en la cabeza de las personas, pues justamente pues para que, porque yo siento que ahí justamente eh, eh, tiene el toque también la literatura de terror, ¿no? Porque cada uno concebimos los monstruos de diferente manera, cada uno, bajo sus propios contextos, ¿no? Tenemos, yo, por ejemplo, Frankenstein siempre me lo imaginé morado, el monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces, es extraño, ¿no? La concepción de los monstruos. Pero no creo, por el momento no está en mi plan. Muy bien, muy bien. Ok, gracias, Víctor. Bueno, ay, es que solo me surgió una duda. ¿Cómo funcionan los derechos? O sea, por ejemplo, Víctor, entregas tu trabajo de titulación, que es un libro de cuentos, y los derechos son de la OACM, y después la OACM los puede publicar así y venderlos. O los No sé si derechos hay, siguen siendo del autor toda la vida. ajá, sí, Ah, sí, qué sí, bueno. sí. Ah, Según lo que yo sé, sí. Sí, sí, no sé si ahí el profesor pueda opinar, pero según yo, es mío. No, Nadie puede hacer. el autor es dueño de su obra y solamente cumple un proceso administrativo para titularse, pero no, la universidad no tiene potestad de la obra. qué bueno. Creo que ni siquiera de las tesis, digamos, meramente académicas, ¿no?
Ajá. Porque incluso, por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos o prototipos o patentes, las universidades no son dueñas de esa patente, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con esta parte creativa. Que bueno, por otra parte, la pregunta es muy pertinente, pues, ¿no? Porque como son áreas no, digamos así, no academizadas, claro que la pregunta es pertinente. Bueno, pues muchas gracias. No sé si haya algo más. Bueno, pues damos por terminada esta 12ª sesión del Seminario de Investigación del Grupo desde Temiscira. Sus constancias les van a llegar a su correo electrónico al finalizar esta sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias a Víctor y a José Luis por aceptar esta invitación a presentarse en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.